Incluso factores psicosociales que están enumerados ahí son vitales cuando en un momento dado hablamos de este tipo de enfermedades. De una forma u otra, los factores de riesgo condicionales. Aquí ven ustedes uno bien conocido de ustedes, que es la resistencia a la insulina o la elevación de los leucocitos. Porque acuérdense que de una forma u otra, la situación de la diabetes y la situación de enfermedades cardiovasculares, hablamos de procesos inflamatorios crónicos. Infecciones como las que ustedes ven ahí, son factores que van a estar relacionados con esta situación que nosotros más adelante vamos a diagnosticar. Continuando con esos factores de riesgo condicionales, los triglicéridos séricos y por supuesto las diferentes partículas que están relacionadas en el profile de lo que son los lípidos. Y de una forma u otra, estos factores tan importantes que son los marcadores inflamatorios en los individuos, son factores que históricamente y actualmente se manejan como factores que van a estar intrínsecamente relacionados con la situación de la enfermedad cardiovascular. Cuando en muchas ocasiones queremos hablar o hablamos de grupos, básicamente después de los 55 años en los varones ya tiene un riesgo bastante elevado. Y en los 65 años en la mujer, o sea que técnicamente la mujer tiene 10 años más de estar burlándose del marido de que no le va a dar riesgo cardiovascular. El problema es que las mujeres, después de los 50 ya son ¿qué? Menopáusicas, o sea que en ese momento categóricamente están casi en el mismo riesgo que los hombres. El sepso, por supuesto, los varones es más común. Y la enfermedad cardiovascular prematura que nosotros hemos visto, habitualmente relacionada con estos individuos, con los familiares del mismo. Cuando de una forma u otra queremos básicamente determinar qué es lo que sucede con estos pacientes, es importante para nosotros saber calcular el riesgo cardiovascular de los individuos. Y esto se puede hacer de diferentes formas, y existen incluso diferentes métodos de cómo hacerlo. Lo importante es que de una forma u otra lo hagamos para determinar si realmente ese individuo tiene algún factor de riesgo. Como ustedes pueden observar, básicamente se consideran 3 etapas, que es bajo, moderado, alto. Y esto va a ser dependiendo de lo que nosotros encontremos cuando calculemos ese riesgo, dependiendo de los métodos que se hagan. Es importante que ustedes pueden ver que hay que priorizar las actividades de prevención cardiovascular, ya sea primarias o secundarias en estos individuos. Lo importante, nosotros de una forma u otra podemos ver que existen métodos como el de Anderson o Framingham, o el método que el doctor anteriormente les mostró, e incluso otros que actualmente tratan de complementar todas las situaciones que estos no lo han hecho, para poder determinar cuál es el riesgo de enfermedad cardiovascular para estos pacientes. Pero de una forma u otra, ¿cómo podemos ejemplificar estos y cómo los vamos a detectar en los pacientes? La diabetes en México, ya sabemos la importancia de la misma. Ya sabemos la relación que tiene con todos estos tipos de problemas. La otra situación es que nosotros hemos establecido que ya desafortunadamente cuando se hace el diagnóstico ya el paciente tiene otros problemas aunados. Incluso, algo que está prácticamente comprobado es que un paciente que no tiene historial de enfermedad cardiovascular, el simple hecho de ser diabético ya lo pone en riesgo de haber tenido un infarto al miocardio. Lo que sucede es que básicamente la situación que se afecta en los diferentes sitios relacionados con la fisiopatología de la enfermedad arteriosclerótica o aterosclerosa, es que básicamente todas esas alteraciones que nosotros hemos visto, sobre todo en este síndrome, es importante para poder identificar cuál va a ser el riesgo de este paciente. Tradicionalmente hemos visto que la diabetes es un trastorno metabólico multifactorial. Existe una hiperglucemia crónica que es el problema más importante. Por supuesto, la resistencia complica más esta situación. Y el defecto en la secreción de insulina, que de una forma u otra van a ser los factores que van a estar relacionados con estos factores. La evidencia o de lo que se habla actualmente en la situación de la diabetes mellitus es básicamente ese proceso de inflamación crónico, una inflamación que prácticamente todo el mundo habla de ella, pero todos desconocemos cómo manejarla, porque al final de cuentas es lo que en un momento dado ocasiona todos los problemas que nosotros estamos viviendo con estos pacientes. Y por supuesto, otro tipo de situaciones que de una forma u otra van a estar relacionadas con el problema de la obesidad, básicamente van a complicar más esta situación. ¿A qué vamos nosotros?
que de una forma u otra ya hemos visto la relación que existe entre la obesidad y la diabetes relacionada con esos factores de riesgo. Lo interesante es que básicamente todas las alteraciones a nivel fisiopatológico entre estas dos entidades van a estar completamente complicadas. Y si ustedes observan cuál va a ser la consecuencia de la misma, es que técnicamente muchos de los factores que están intrínsecamente relacionados con la situación de la fisiopatología o los diferentes ciclos en la diabetes van a estar afectados, y esto va a ocasionar que el problema sea mucho más importante para nosotros. El tejido adiposo afecta a muchas diferentes áreas en el organismo, y esto básicamente es un factor que va a condicionar otros factores. Lo interesante de esto es que nosotros podemos ver que los diferentes tipos de tejido graso, independientemente del sitio donde lo encontremos, es bueno hacer algo al respecto, porque ustedes pueden ver que los diferentes, sobre todo la grasa ectópica, como la que es la que localizamos a nivel de hígado graso, son básicamente tejido grasoso que va a condicionar un problema más importante. Incluso, actualmente, estos son métodos de diagnósticos para pacientes que no son diabéticos, pero ya tienen otras condiciones aunadas al mismo. Aquí podemos ver, que de una forma u otra, esa grasa o esa obesidad visceral es vital para nosotros identificarla, pero también de una forma u otra nos ofrece la oportunidad de que podamos hacer prevención en este tipo de pacientes. El simple hecho de medirle la cintura a los pacientes es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que tradicionalmente, por cifras representadas en México, técnicamente el tener más de 102 centímetros de cintura, ya estamos hablando que el individuo, el hombre, tiene un 78% de ser diabético y un 77% de tener hipertensión. ¿Y qué es lo que sucede? Que estos son básicamente los factores que ese individuo va a tener en su vida y el problema que nosotros conocemos. Las dislipidemias, independientemente del tipo que sea de ellas, son situaciones que también están relacionadas con estos factores o es un factor de riesgo. Nosotros hemos observado que independientemente de las categorías que se utilicen o las diferentes medidas de las mismas, va a ser un problema vital durante la situación también del manejo de la diabetes y de esta situación. Lo interesante de esto es que vean ustedes, cuando nosotros vemos la hipertensión, otro factor de riesgo aunado a esta situación de la enfermedad cardiovascular, simple y sencillamente cuando vemos representaciones que muchos de los individuos no saben que tienen hipertensión, esto es importante para nosotros, porque desafortunadamente cuando son diagnosticados ya tienen otros problemas relacionados con el mismo. El otro detalle es que tradicionalmente se ha visto que reducción de eventos cardiovasculares y con los estudios que se han realizado al respecto, nosotros hemos observado que básicamente en pacientes con diabetes, la presión arterial debe de ser manejada incluso a controles más bajos de lo que actualmente se recomienda. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es un factor que va a exacerbar esa situación de disfunción endotelial y va a ocasionar los problemas que nosotros conocemos. Cuando hablamos del riesgo relacionado a la hipertensión, básicamente el control óptimo va a ser algo vital. La forma como nosotros manejemos el control de esos pacientes va a ser independientemente del tipo de alteración que el paciente tenga en esos momentos. Habitualmente se recomiendan algunos medicamentos de entrada, pero también hay que considerar aspectos como la edad del individuo cuando manejamos este tipo de problemas. Algo muy importante relacionado con esta situación es que de una forma u otra, cuando vemos la situación del efecto de la intolerancia a la glucosa y por supuesto el beneficio de hacer un control intenso de la misma, realmente no ha representado lo que nosotros hemos buscado a través del tiempo. ¿A qué vamos con eso? A que simple y sencillamente los estudios que se han publicado en los últimos años acerca del control estricto de lo que es la situación de la diabetes mellitus y las comorbidades no ha representado básicamente lo que nosotros de una forma u otra quisiéramos. Incluso las consecuencias de muchos de esos estudios han sido de una forma u otra negativa a lo que nosotros esperábamos. Se había esperado mucho tiempo por esta respuesta de esos estudios y desafortunadamente la respuesta al mismo no fue lo que nosotros esperábamos.
Pero algo muy interesante que sí nosotros aprendimos de todos estos tipos de estudios es que hay grupos y poblaciones que deben ser manejados independientemente de los valores que tengan. Por eso es que la razón que en muchas ocasiones un estudio negativo no precisamente refleja eso, simple y sencillamente nos está diciendo qué es lo que estamos viviendo en la situación práctica, clínica de todos los días. El tabaquismo, otro factor determinante en esta situación o en ese factor de riesgo. De una forma u otra nosotros podemos observar que independientemente de lo que se maneje al respecto, que algo que no hemos podido controlar adecuadamente es que los pacientes diabéticos dejen de fumar. De una forma u otra es vital porque un paciente diabético técnicamente se está poniendo en línea para que tenga una enfermedad cardiovascular más prematuramente que otros individuos. La enfermedad coronaria, relacionada con estas situaciones, ustedes o hemos observado que las nuevas guías de la Asociación Americana de Diabetes básicamente recomiendan practicar la prueba de esfuerzo a todo paciente con diabetes mayor de 40 años. Muchas ocasiones el paciente que tiene cierta edad, tiene diabetes, no hace nada al respecto y piensa que está bien. El problema es que a veces hay una situación de fondo que desconocemos completamente. Incluso actualmente muchos grupos lo que hacen es que un paciente después de los 35 años ya le están haciendo incluso ecos, aunque no es una indicación de los cuidados de médicos primarios, pero lo hacen de rutina para ver si los pacientes no tienen ningún compromiso. El otro detalle con esto es que nosotros observamos que un paciente diabético con enfermedad coronaria es más propenso a no tener síntomas o desarrollar síntomas atípicos que se comparte el diabético. Y es importante porque en muchas ocasiones los pacientes que llegan infartados no sabían que eran diabéticos. El detalle es que cuando le hacemos la batería de estudios vemos que tiene una glucosa de 300 o 400 sin saberlo ellos. Lo importante es que de una forma u otra vemos que hay o se han establecido reglas para manejar a estos pacientes. Y eso es importante para evitar que ese individuo llegue a lo que es la situación de la enfermedad cardiovascular. El otro aspecto también que se ha considerado y básicamente de una forma u otra unos grupos lo soportan y otros no, es la situación del uso de aspirina, que básicamente ayudan de una forma u otra a evitar este tipo de complicaciones en los pacientes. Pero ahora bien, algo nuevo que mucha gente no habla al respecto. Existen actualmente factores de riesgo para los pacientes pediátricos. ¿Cuál es la importancia del mismo? En el 2012 se hizo un reporte. Y básicamente lo que hicieron, analizaron información de más de 3,000 chiquillos, entre 12 y 19 años de edad. Y observaron que el 34% de ellos tenían sobrepeso, eran obesos, que es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Pero también encontraron otros factores de riesgo que eran comunes a este grupo de edad. ¿Y cuáles fueron? Si ustedes observan, esos factores de riesgo que básicamente fueron identificados en este grupo de población, como es la prehipertensión o la hipertensión como tal, el límite alto permitido o una elevación ya del colesterol LDL, bajo colesterol HDL y por supuesto prediabetes o diabetes. Simple y sencillamente nos estábamos dando cuenta de que esa población ya tiene factores de riesgo cardiovasculares muy similares a la población adulta. El detalle es que en ningún momento en poblaciones jóvenes ha sido esto básicamente estudiado. Lo interesante de esto fue que después de que esta cosa pase, no se muere. Que de una forma u otra, un dato muy interesante para que ustedes tengan conocimiento, estas fotografías que ustedes observan son básicamente de pacientes que se les hizo la autopsia después de nacer. Y lo que se observó en esos chiquillos es que muchos de ellos ya tenían placas ¿de qué? De ateromas. ¿Y eso qué nos está indicando? Que simple y sencillamente